Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video anterior vimos cómo aplicarle el Physical Sky y cómo mover la luz para generar diferentes ángulos en la entrada, en la elevación de ese sol, de acuerdo a cómo queramos que se vea nuestro render final. Ahora lo que vamos a mirar es cómo aplicar un HDRI. Vamos a ir entonces aquí a nuestra página. Esta página nos sirve mucho para generar este tipo de imágenes. La página se llama polyheaven.com y acá nosotros podemos encontrar texturas, HDRIs o materiales. Entonces venimos acá a nuestra parte de HDRIs, como les decía, son imágenes en forma esférica que nos muestran diferentes entornos que nosotros podemos aplicar, y la imagen no viene sola, sino que también trae integrado el efecto de la iluminación según donde esté posicionado el sol. Entonces vamos a escoger alguna. Yo ya había escogido esta, el Gold Core Sunrise, y vamos, ya la había descargado. Si nosotros seleccionamos esta luz, acá nos da la opción de descargarla. Son luces, entornos gratis para poder descargar. Nosotros ya habíamos descargado esta, pero ustedes pueden escoger el que quieran. No solamente les brindan espacios exteriores, sino también ciertos fondos, si ustedes quieren pues integrarlo como al modelado de algún objeto que estén haciendo. Como nosotros en este caso lo que estamos modificando es el espacio interior, pues no necesitaríamos como tal un tipo de HDRI como esto, sino más queremos ponerle como si estuviera en un entorno campestre. Entonces, ya teniéndolo descargado, vuelvo acá a 3D Max y lo que voy a hacer es que vuelvo a mi editor de materiales y voy a abrir un mapa que me va a permitir hacer este tipo de a incluir ese tipo de iluminación por medio del HDRI. Aquí en nuestra ventana de mapas, si nosotros la abrimos, vamos a ver entonces esta opción que nos dice Environment, ¿cierto? Abrimos esta opción de Environment y vamos a poner HDRI Environment. Arrastramos nuestro mapa para que nos quede nuestra escena. Y aquí, bueno, antes de que se abra, aquí lo vamos a ver solito. Él nos trae uno por defecto, ¿cierto? Que tiene como un fondo de ciudad. Nosotros vamos aquí a seleccionarlo y vamos a decirle cuál es el mapa que queremos incorporar en nuestra escena. Entonces aquí en HDRI File venimos y le decimos que vamos a buscar. Aquí yo le voy a seleccionar el que había descargado, que fue el de la página que les acabo de mostrar, que es este Golf Course. Aquí ponemos Open, entonces miren que ya nos cambia y nos queda la imagen que habíamos descargado. Lo que hacemos es que teniendo esa imagen, aquí ya en nuestro editor de materiales, vamos a venir en Rendering, desplegamos la ventana que dice Environment y vamos, aquí yo ya lo había puesto, pero lo vamos a poner otra vez. Básicamente es tomarlo y arrastrarlo directamente hacia nuestra ventana de entornos. Aquí le damos OK, que lo ponga en Instance y miren que ahí inmediatamente ya nuestro fondo cambia, ya no lo vamos a ver negro como lo teníamos por defecto en la escena o del color con el que deseamos trabajar, sino que lo vamos a ver ya con nuestro HDRI. Si volvemos acá a nuestro mapa, nos vamos a dar cuenta que en el editor, en los parámetros, nosotros podemos también empezar a jugar, por ejemplo, con el ángulo de rotación, para cuadrar cómo quiero que me muestre la imagen según el tipo de fondo que quiero tener. Aquí yo voy a acercar un poquito más, yo voy a sacar este render, solamente me interesa ver esta parte interior, lo que se va a ver proyectado en los ventanales. Entonces yo puedo empezar a jugar con esa rotación para buscar, digamos, como el ángulo que quiero que tenga nuestro HDRI. Digamos que yo quiero que de fondo tenga esta especie yo puedo tener esta cerca, o puedo tener aquí también me muestra un lago, ¿sí? Y yo también puedo empezar a jugar con la altura. Yo digo qué tan alto quiero que se vea, si yo quiero que ese lago salga por allá en el fondo, debemos cuadrar muy bien por asuntos de perspectiva para que se vea bien. Si quiero que se vea más parte del cielo, entonces puedo aquí bajar la altura y vuelvo y miro con respecto a la rotación cuál es la, digamos, como la salida que quiero tener. Aquí me gusta hasta que se vea como una parte del lago y que se vea como esta parte del césped en el fondo. Entonces puedo cuadrar esto. Vamos a mirar cómo se vería aquí. Bueno,
para que se vea mejor en la posición en la que lo tenemos, que se vea un poco más del cielo. Digamos que lo podemos dejar en esta parte. Entonces, editando ese mapa por medio de estas opciones, nosotros vamos a decirle cómo queremos que afecte nuestra escena. Como les decía, él ya trae una iluminación incorporada en el archivo. Vamos a intentar sacar un render, a ver entonces cómo sale y cómo empieza a cambiar entonces nuestra escena. Aquí se va a demorar un poco más porque la imagen siempre tiene más peso, pero entonces miren que esas luces que habíamos puesto siguen estando ahí presentes, pero también ese HDRI que pusimos pues nos empieza a colorear la escena de un modo distinto. Eso le agrega mucho más realismo a nuestro render y nos permite también situarlo en el tipo de entorno que nosotros queramos, si es un entorno campestre o si queremos que se vea la ciudad o diferentes tipos de texturas. Entonces miren que son efectos de la iluminación que, a pesar de que todavía no tenemos materiales en nuestra escena, pues nos permiten irnos acercando un poco más a lo que sería la realidad de ese entorno. Nosotros también podemos jugar con el contraste en esa iluminación. Nosotros podemos mirar cómo queremos que se vea nuestro HDRI aquí también en el editor de materiales. Aquí ya habíamos visto cómo alinearlo, ¿cierto? Cómo ponerlo en la posición que nosotros queramos obtener de la imagen, pero también acá en la apariencia nosotros podemos empezar a cambiarle, a jugar con la exposición. Aquí la exposición está en 0, pero si yo le empiezo a subir o a bajar la exposición, también va a generar diferentes cambios en el render final. Aquí hay que darle un poco de tiempo. Miren que entonces aquí aumenta la exposición, entonces el render va a tender a verse un poco más blanco. Si yo vuelvo y le dejo la exposición en 0, él me toma los valores que por defecto trae mi HDRI. Si yo quiero que tenga un poco más de contraste, un poco menos, acá por defecto le aparece en 1. Si yo, digamos, le subo a 3, pues vemos que también la imagen se empieza a ver diferente, ¿cierto? Ya se ve un poco más saturada. Entonces ahí podemos generar ese tipo de cambios según el resultado que queramos tener. Aquí volvemos a ponerlo en 1 por defecto para que nos quede el HDRI tal como viene. Entonces él vuelve y lo pone acá. Si yo quiero un valor intermedio, yo le puedo poner aquí un 1.5, de manera que no se vea tan difuso, sino que se vea un poco más fuerte, y él lo modifica de esa manera. Entonces son de opciones con las cuales nosotros podemos empezar a jugar. También si queremos que se proyecte en el suelo, pero básicamente con la apariencia, modificando la exposición, el contraste y la alineación, podemos definir cómo queremos que quede entonces nuestro render. Aquí vemos entonces ya esta imagen. Miren que con respecto al primer render que sacamos sin nada de iluminación y con respecto al Skydome básico, pues este HDRI ya nos empieza a dar mucha más calidez y un efecto mucho más interesante en cuanto a la entrada de luz en nuestra escena. Ya lo que sigue será aplicar materiales, ponerle un material para el piso, poner un material para las escaleras, y de esta forma empezar a jugar con las texturas para que nuestro render vaya teniendo un aspecto mucho más fotorrealista. Esto lo veremos entonces en un próximo video, pero aquí ya nos quedó aplicado nuestro HDRI, que nos contextualiza mucho mejor el espacio con el que estamos trabajando. Nos vemos en el próximo video.